Vale, muy buenas a todos. Ya en este video les podré explicar el llamado de imágenes en el programa de Dr. Racket y cómo podremos manejar el sistema del mouse, las coordenadas de mouse y todo en esto se lo explicaré adelante. Vale, en el video pasado les pude explicar cómo podemos dibujar el tablero mediante la función de draw select rectangle, perdón, el color de la casilla, su posición y su tamaño. Mantendremos la constante de 60 por 60 ya que es el área de la casilla del cuadrado. Y ahora lo queremos manejar el sistema llamado de imágenes. ¿Cómo hacemos para llamar una imagen en Dr. Racket? Lo utilizamos con una función especial de la librería de gráficos, que será la función de drawPixMapPosen. Draw-pixmap-posen. ¿Qué es lo que hace esa función? Esa función es la especial para llamar una imagen de acuerdo al repertorio que usted tenga. Es importante tener en cuenta que al momento de yo crear mi archivo, donde usted no tenga mi ajedrez guardado, en este caso lo tengo guardado en el ajedrez, el repertorio de imágenes que vamos a utilizar debe estar junto al archivo. En ese caso, mi archivo .racket de ajedrez debe estar al lado de mi carpeta de archivos, donde aquí tengo guardado todas las fichas que vamos a utilizar en el juego de ajedrez. Tenemos todas las fichas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Llamamos la función de drawPixMap-posen y abrimos entre guión en la dirección donde tenemos ubicado el archivo. Lo importante de tener el ajedrez al lado de la carpeta de archivos es que se puede llamar de manera directa. En caso de que yo mantuviera el ajedrez fuera de la carpeta, me pondría un error del llamado. Entonces, llamamos entre guión, colocamos primero el nombre de la carpeta donde está guardado. En este caso yo tengo la imagen guardadas en la carpeta de archivos. Imponemos un guión y llamamos exactamente como tenemos a nuestra imagen. Yo tengo mi imagen llamada como torre negra. En este caso llamaremos a la imagen de la torre. Después del nombre aplicaremos el tipo de formato que contiene, imponiéndole un punto y llamando su formato. En este caso yo tengo las imágenes en formato PNG. Y cerramos las comillas, perdón. Cerramos la función de drawPixMap. Decimos que esta función de drawPixMap va a ser dibujada en la ventana. Nosotros tendremos todo el repertorio de las imágenes. Ya indicamos que vamos a llamar, dónde lo vamos a llamar, y ahora lo que haremos es llamarlo en qué posición. Para considerar tenerlo en cuenta, ya por cuestión de estética y por cuestión de todo, sí, es el tamaño de los píxeles de cada imagen que tengamos y que concuerden con el tamaño de los píxeles de cada casilla. En mi caso, yo utilicé casillas de 60 por 60, cosa que si mi imagen es superior tanto en 60 en X o 60 en Y, se saldrá de la casilla. Entonces lo más conveniente para hacer es utilizar un transformador de tamaño y mantener el tamaño de la imagen inferior al tamaño de la casilla. En este caso yo tengo mis imágenes con el tamaño de 55 por su propiedad, para que se mantenga de manera equidistante. Entonces llamamos la posición. Tenemos que tener en cuenta que la posición a la cual debemos llamar debe estar dentro de la casilla. Entonces ya en mi caso por cuestión de estética, perdón, lo que hice fue llamar la casilla dentro de la posición 75 y 65. 75 en X y 65 en Y, para que se logre ver centrado. Le damos en ejecutar y efectivamente tenemos a nuestra imagen dentro de la casilla. Ya podemos llamar cualquier imagen que tengamos y así podremos manejarlo gráficamente.
Y ahora lo que debemos hacer primero, antes que todo del manejo de mouse, es hacer un back-end, por así decirlo, del juego. ¿A qué me refiero? Un programa no es, este programa no es capaz de manejar todas las imágenes como si fuera una matriz. Entonces, ¿qué haremos? Generar una matriz, define matriz, como un vector. Y ese vector va a ser un vector de vectores. Debemos llamar cada imagen que vamos a utilizar en todo el tablero al momento inicial. En este caso, al momento de ejecutarlo, tenemos la ficha inicial de la torre. Y tenemos tres casillas vacías. Estas casillas vacías, aunque estéticamente no se logra notar, sí son algo. Y es algo de la que debemos llamar en el momento de generar una matriz que esté dentro de la memoria interna. Entonces definimos una función llamada matriz, generamos un vector, que en este caso será un vector de vectores, creamos el vector y queremos que cada variable que contenga ese vector, que esté dentro de ese vector, tendrá el nombre del archivo que queremos. Más adelante les podré explicar. ¿Vale? Entonces en este vector tenemos el nombre de archivos de Torre Negra. En mi caso yo utilicé para más conveniencia un archivo que es literalmente no tiene nada, que es un formato PNG, JPG, perdón, y que representa al vacío, cosa que podemos manejar de manera fácilmente, si es PNG, manejar fácilmente en el ajedrez, en el matriz de la memoria interna. Entonces hacemos básicamente lo mismo. Archivos, el nombre de la carpeta donde se guarda nuestra imagen, un guión, el nombre exacto de nuestra imagen, yo lo tengo como vacío, el formato de la imagen, cerramos comillas. Y ahí tendríamos nuestro primer vector. El primer vector sobre el eje X tendría la posición de la torre negra y la posición de la ficha del vacío, una imagen de vacío. Creamos lo mismo, otro vector. En este caso haremos dos vectores nada más porque nuestras casillas son simplemente 2×2. Y reemplazamos el nombre en este vector de torre negra a vacío. Ya hemos generado nuestro vector, ya hemos generado nuestra matriz. ¿Cuál es la conveniencia de esto? En el momento de yo llamar mi matriz en el modo gráfico, a medida que yo vaya moviendo las fichas, la matriz de la memoria interna debe moverse también. Porque como tal, esta es la que me dice, la que me cumple la orden de que el ajedrez funcione. Y simplemente el llamado a la ventana ya es cuestión gráfica de estética. Entonces verificamos, tenemos un vector donde está primero la torre negra y luego un vacío. Y debajo de estos tenemos un vacío y efectivamente otro vacío. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Vale, entonces para poder manejar de manera práctica el ajedrez hay que generar tres matrices en total. Una que tenga el llamado imágenes. Otra que sea de la memoria interna de las imágenes, que sea un vector desde el nombre de esas imágenes, que la represente en el modo gráfico. La tercera será una matriz de coordenadas. Pero primero les tendré que explicar el manejo de coordenadas y con el mouse. Para yo poder manejar un mouse, debo considerar que yo le doy clic en cualquier lado. Digamos que en la casilla 0 en X, 1 en Y. Y le doy un clic. Para yo poder manejar movimientos en el ajedrez, debo tener dos clics. Un clic inicial, un clic final. Que es lo que me tendrá valores y poder registrarlos en la matriz. Como el tamaño de las ventanas está dirigido bajo píxeles, bajo coordenadas, debemos transformar estas coordenadas en valores que una matriz pueda manejar. Porque directamente yo dando clic en la imagen de la torre, no me dará un valor 0, que en este caso es la posición 0 en el vector, y que me genere el nombre de la torre. Entonces, ¿qué haremos?
definir una función que sea click, como click inicial, ya la llamaremos de esa forma. Y queremos definir la función que me permite hacer el uso del mouse dentro de la ventana, que será get-mouse-click y nombre donde vamos a aplicar el archivo, que en ese caso será el nombre de la ventana. Cerramos la función y el momento de yo ejecutar me permite ingresar un clic en la pantalla, en la ventana como tal, generando una coordenada, unos valores tanto en la coordenada X como en la coordenada Y, para así poder ingresar un valor en la matriz. Y entonces tenemos definida nuestra clic inicial, definamos nuestro clic final como getMouseClick en la ventana. Es importante poder abrir y cerrar el juego en cada movimiento que hagamos, para así poder generar la estética y hacer que nuestra matriz funcione correctamente. Perdón. Bien, ya tenemos nuestros valores. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Ya tenemos nuestras coordenadas preparadas con el mouse. Entonces debemos definir una función que sea capaz de convertir esas coordenadas a números que puedan ser leídas por las matrices. Entonces en ese caso debemos hacer una función tanto para la coordenada en X como una función para la coordenada en Y. Iniciaremos con la coordenada en X y así podrán tener la lógica para poder diferenciarlas. ¿Vale? Entonces llamamos nuestra función coordenada X. Tendremos dos variables, que será manejar la variable en X, la cual esta representará el número que podrá leer la matriz. En este caso será nuestra matriz del tablero. Y manejaremos otra variable que sea posición en X, que será la que representará la coordenada que nosotros hemos ingresado con el mouse inicial. Cerramos. Bien, y entonces lo que hacemos es imponer una condición. Sí, para que se pueda manejar hay que imponer un límite. Y ese límite va de que el manejo del mouse simplemente podrá funcionar cuando demos un clic dentro del tablero. Y manejaremos las coordenadas que tienen desde el inicio del tablero hasta el final. En este caso, el tablero inicia desde la posición 60,60. Entonces decimos, ¿vale? Impondremos la condición de que si la coordenada en X, perdón, si la posición coordenada en X sea mayor o igual posición X a 60, la coordenada 60, y impondremos una condición que sea del estilo AND, que significa que ambas condiciones deben cumplirse para que el programa se pueda ejecutar. La condición se pueda responder de manera true, en valor true, y que el valor en posición X sea menor o igual. En este caso, como solo manejamos dos casillas, la posición va desde 60 hasta 120 como máximo, menor o igual a 120. Cerramos la condición A y en este caso, si esta condición se cumple, que habrá otra condición. Abrir una condición. Y esta condición requerirá de otra variable en la cual no incluimos en el principio. Y será la variable de mouse, que tomará el valor que tenga mouse en el momento de dar clic. Entonces, en el momento de imponer la condición, se impone una función que dice posición Y. ¿A qué me refiero con posición Y si estamos hablando de la coordenada X? Y es que yo, para poder moverme en X,
debo sujetarme a una constante, a una columna, y esa columna para el eje X será la coordenada en Y. Entonces, a medida que mi posición en Y sea una constante, podré moverme sobre el eje X. Sí, así es. Siempre y cuando mantenga una constante en Y, podré moverme sobre mi eje X. Igual de manera inversa, cuando mantenga mi constante sobre el eje X, podré moverme libremente sobre el eje Y. Y así se podrá imponer la función que se puede cumplir. Entonces, la función dice, una función nueva que es posición Y, que me permite manejar la columna Y, si la posición Y del valor de mouse click-post n es una función que me da en valor numérico, en número de píxeles, en donde fue que di el valor del mouse, del click. Entonces, el valor del click de mouse es representado por el valor numérico en coordenadas, que me puede dar cualquier valor que esté dentro de la condición del tablero. Si está dentro de la posición 60 y de la posición 120. Si esta función es mayor o igual que la posición en X, que va iniciando y que se va aumentando a medida que para que podamos ingresar los valores, sea mayor o igual que posición en X y sea menor o igual que la misma función en mouse, que sea menor o igual que posición en X más 60. Le sumamos en este caso 60 para que se le pueda dar el área sobre X del tamaño de la casilla. Esto significa que le aumento el tamaño de la casilla para que pueda abundar todo lo que tenga dentro de la casilla. Bien, si se cumple esa condición, ambos casos deben cumplirse para que sea cierto. Disponemos del valor X. ¿Qué es decir en esta variable? Si esta condición es cierta, que me suelte un valor para la matriz. En caso de que no sea cierta, se llame nuevamente coordenada X con el valor de mouse. Mouse será el valor que tenga el clic. O si con la variable X aumentándole 1 a medida de que si en la primera, si esta condición no se cumple, voy aumentándole un valor en X para ponerle el índice a la matriz. Más variable de X, variable 1. Y además aumentarle a la posición en X el tamaño de la casilla. En este caso será 60. Se vuelve a llamar. Cerramos la condición y cerramos la primera condición con un void. Esta función que hace, al ingresarle yo estos valores de coordenada X, llamamos la función, con el valor de clic inicial para mouse. Mouse tendrá el valor de clic inicial. Mientras que como manejamos el valor de las matrices desde la posición 0, le daremos el valor de 0 a posición X y le daremos la posición inicial a la coordenada inicial de X, y en este caso será 60. Esta función lo que hace es, a medida que yo voy avanzando en las coordenadas, si esas coordenadas están dentro de una casilla, me den el valor correspondiente a esa casilla. Y en caso de que ese valor fuera del tablero, simplemente no haga nada. Y asimismo va a ser para la coordenada en Y. Es básicamente lo mismo, salvo que será sobre su valor en Y. Posición en Y. Posición en Y. Y la segunda condición, en vez de manejar la función de post_ny, será post_nx, manteniendo la x como una constante y yo poderse mover libremente sobre el eje Y. Posición Y,
posición Y, var Y. En caso de que no se cumpla, de coordenada mouse en Y, var en Y y posición en Y. Y básicamente acogería los mismos valores de la coordenada en X, salvo que será en coordenada en Y, con el clic inicial 0 para variable de Y 60 para la posición Y. ¿Vale? Así obtendremos los valores iniciales que tendrá tanto en coordenada en X como en coordenada en Y. Y lo que haremos ahora es hacer exactamente la misma función tanto en X como en Y, pero esta vez el mouse tendrá el valor de clic final, es decir, a la posición final a la cual nosotros nos queremos mover. Coordenada Y, clic final 0, 60. Básicamente sería lo mismo, salvo que será con los valores finales que tendrá cada posición, cada eje. Ordenemos esto por acá. Y así se puede obtener todas las coordenadas sobre el mouse. Entonces, repasemos. Aquí defino cómo será la entrada del mouse y su entrada inicial y su entrada final. Y yo con estas dos funciones puedo definir su valor que tendrá en esta matriz, convirtiendo los valores de las coordenadas a un valor que pueda recibir la matriz, tanto como su coordenada en X como su coordenada en Y. Vale, ya teniendo los valores de las coordenadas en sus respectivas posiciones, lo que haremos es definir una función que reciba los valores que tendrá cada coordenada para que así sepa acortar el uso de memoria. Entonces, hacemos fila inicial, será igual como fila en X, con el valor de coordenada en X en clic inicial. Cerramos la función, borramos esto, borramos esto y así será para tanto columna final como inicial, como columna final. Sí. Definimos columna y el valor inicial de coordenada Y. Bien, vale. Ya definí cada valor que tendrá su respectiva matriz de archivos con las coordenadas, con los valores que me va a dar las coordenadas en su respectivo valor con clic inicial y con clic final. Como les había anunciado antes, dicho antes, perdón, necesitaríamos una tercera matriz, y la matriz de posiciones, la cual que cada vez que yo mueva una ficha, me pueda graficar esa ficha de una manera centrada en su respectiva casilla. Entonces definimos una variable que tenga la posición con la función de post n, que significa que al momento de utilizar esa variable va a mover a la posición la cual definí acá, que será 75-65. No coloqué 60, tampoco en X, tampoco 60 en Y, porque me daría la imagen al borde, justamente donde inicia en la casilla, la cual daría un efecto muy poco estético. Al yo calcular más o menos estos valores que estén dentro de la casilla, me puede otorgar una imagen más centrada. Y así para cada respectivo valor, ya sumando 60 para su respectiva casilla y va sumándole cada casilla hasta su punto final. Y hacía entonces una función, una matriz que tuviera de nombre posiciones y que tuviera una matriz de esas respectivas posiciones, tanto en A1 como A2 como B1
y P2. Y bien, ¿qué es lo que haremos ahora? Definiremos una función que nos permita mover a la casilla que nosotros queramos. Llamaremos esto como juego, la cual la que controlará será la base estructural para que nosotros podamos mover la ficha, obviamente respetando sus movimientos y sus restricciones. Entonces lo primero que haremos será, bien, lo primero que haremos será modificar el valor de esta matriz de acá. Que digamos que yo pueda mover la torre a la posición de abajo, que me borre el nombre de torre y me coloque ahí un vacío. Y la posición final tenga el nombre de la ficha. Entonces, ¿qué hacemos? Antes definimos una función que no será de mucha utilidad como ficha. La nombramos como de un vector ref de la matriz de la cual nosotros utilizaremos, que será matriz con la posición. Llamamos primero el valor de x y luego llamaremos el valor de y. Esta ficha tendrá el valor del nombre de la ficha que la cual nosotros moveremos. Eso significa que utilizaremos los valores iniciales, o sea, el primer clic, la cual identificará esa ficha. Entonces hacemos un vector ref de la matriz en su respectiva posición en X, fila I, su respectiva posición en Y, fila I, columna I, perdón. ¿Qué significa? Que me dará un valor en X inicial y columna Y inicial. Y entonces definimos el juego. Haremos una modificación del vector de acá. Y será, ¿y cómo será? Hacemos un vector set, el vector ref de matriz, en su fila inicial, columna inicial. Al momento yo modificar una variable de un vector, debo tener tres variables para que se pueda cumplir dicha modificación. Una de esas variables será la referencia del vector en la fila inicial. Y luego una segunda variable será la columna inicial. La tercera variable será que será el uso, será colocar lo que nosotros queremos que quede en esa posición. Una cosa a tener en cuenta es que que movemos una ficha en el tablero del ajedrez, la posición final queda con un valor vacío, queda sin ninguna ficha, y la posición final queda con la ficha que acabamos de mover. Entonces, como vamos a modificar el valor inicial, tendremos que darle un valor de vacío, que modifique ese valor, lo que sea que haya ahí adentro, con el nombre del archivo que represente a vacío. En este caso será vacío.png. Cerramos comillas. Y así habremos modificado el valor que tendrá la posición inicial después de haber hecho la jugada. Y entonces hacemos otro vector set que será a la misma matriz. Indicamos las variables, sus posiciones, vector ref matriz, en fila. Ya no será la fila inicial, sino la fila final, la cual significará que vamos a colocar en la posición final que nosotros queremos. Fila F en su columna final. Y colocaremos lo que nosotros queremos que quede en esa posición final. Como les había mostrado antes, definimos una función que tenga el valor que tenga esa ficha, esa posición inicial. Y la posición inicial será la ficha que moveremos. Entonces, cuando movemos, la posición final tendrá que tener el valor de la ficha. Esto será para la memoria interna el backend de la matriz que podremos mover. En caso que si le damos display matriz, es decir, que muestra la matriz que acabamos de modificar, nos debería dar respectivamente esto. Si yo muevo esta torre a esta posición. Vale, perdón. Se olvidó un pequeño detalle, que es, después de definir la función, debemos llamarla para que sea ejecutable.
Entonces lo que hará esta función es modificar el valor que tenga la matriz, que en este caso, al haberla puesto de esta manera, que es torre negra en la posición 0,0, respectivamente como está en el tablero, si colocamos la torre en otra posición, nos debería dar efectivamente esto de acá. Ah, sí, sí, como les decía, es de manera interna en la memoria de la matriz, a medida que yo escojo la ficha y la muevo en una posición, me debe imprimir esto. Al momento yo de decir que muestre matriz, este pedazo de acá sería la matriz inicial, donde nos muestra la torre y su respectiva posición. Y esta acá sería la respectiva matriz ya final después del movimiento, la cual nos entrega un vacío donde debería estar la torre en su posición inicial y la posición final con la fecha de la imagen, de la ficha como tal. Esto es importantísimo para el manejo del ajedrez, porque porque básicamente esa matriz es la que maneja el juego y es la que me define cómo va a ser el juego. Ya por cuestión de estética del manejo gráfico en la cual yo puedo mover de imagen a cierto lugar. Pero como tal, esta matriz de acá, esta cosita de acá, es la que me definirá cómo se mueve cada ficha. Bien, entonces ya miramos cómo se mueve cada matriz con su manejo. El paso siguiente, ya modificamos el valor interno. Ahora debemos modificar el valor gráfico. Y para eso tendremos que hacer una función, que será, que será el manejo del draw, la función draw, que es la que me permite dibujar cualquier cosa dentro de la ventana, pixmap, esa función que es la que me permite mandar una imagen a la ventana a la posición que yo quiero. Guión, pose. Desde aquí diremos que queremos que dibuje, que será que dibujemos a ficha y la dibuje en la ventana. Cerramos primero y queremos que lo haga en, en la posición en la posición final. Entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros habíamos definido antes, tenemos un vector de posiciones. Entonces, ¿qué decimos? Que él dibuje en el vector ref, perdón, el vector ref de esa matriz, que esa matriz en este caso se llama posiciones, y lo dibuje en la fila final, columna final. Esto que me hará como tal, me dibujará la ficha dentro de la ventana y dentro de la posición que queremos. Como nosotros ya hemos definido la coordenada de posiciones anteriormente dentro de una matriz, llamamos la matriz dentro de los valores que pueden ser manejados por las matrices. Como nosotros habíamos fijado anteriormente, perdón, con las coordenadas. Y el tener el valor de las coordenadas de la fila final y la columna final, llamará a la posición, en este caso será la fila final, columna final, y cambia y moverá lo que tenga dentro de ese vector a la posición que nosotros queremos en el modo gráfico. Les muestro. Entonces al momento de ejecutar la imagen, yo selecciono la torre y vale, movería la torre a esta posición. Y así efectivamente es como se mueve la imagen dentro del modo gráfico. Pero tenemos un pequeño problema. Y es que al momento de nosotros movernos, deja un residuo ahí. Deja la imagen inicialmente. ¿Cómo hacemos para eliminar esta imagen? Mediante una función que sea capaz de colorear esa imagen con lo que tenga el interior. Actualmente en Rack no podemos manejar una función que simplemente pueda eliminar la imagen y colocar otra delante de ella. Lo que debemos hacer es, bien, hemos dibujado y lo que haremos es hacer un cuadro delante de la imagen. Así para que nos dé la ilusión de que la imagen ha desaparecido. Entonces dibujamos un draw solid rectangle. En este caso, la ventana en la posición
La posición sería 60, 60, de tamaño 60, 60, y tomaría el valor, el color de gray. Entonces, yo al ejecutar esto, me debería aparecer de esta forma, para que así dé la ilusión de que la imagen ha desaparecido. Obviamente simplemente ejemplificándolo con la primera posición, pero a medida que nosotros avanzamos de nuevo, ejecutemos la función de juego dentro de sí mismo para que se llame recursivamente. ¿Vale? Entonces, cuando se llame la función, dejar la mancha gris, como si nada de eso hubiera pasado. Ah, sí, vale. Otro punto a considerar en cuenta es que a medida que nosotros vamos avanzando en el juego, debemos ir restableciendo los valores iniciales que tiene. Es decir, que a medida que hacemos un nuevo movimiento, debemos modificar el valor de clic inicial, como nuevamente como get mouse click, ventana. Y así haremos con también clic final, como get mouse click, ventana. Y haremos restablecer todos los valores que tiene nuevamente la fila X y fila final, fila inicial, columna inicial. Entonces definiremos estas variables de nuevo para que obtengan el nuevo valor definido, que será el nuevo valor donde nosotros demos clic dentro de la pantalla, dentro del tablero del ajedrez. Y entonces eliminamos el define, colocamos un modificar, un set, para que nos permita ingresar nuevamente el valor que nosotros queramos. Y tendremos que mantener de que ese nuevo valor que tengamos con los clics propuestos. Aquí también será set. Y así podemos llamar infinitas veces el número, la ficha que nosotros queremos y así mantener los valores como en la primer uso, totalmente nuevos. Entonces, a medida que nos movemos, debe dejar claramente la mancha. Entonces, al momento que nos movemos, no podemos, tenemos que generar una función que no deje ningún rastro de ninguna ficha en la posición final y coloque nuestra ficha en la posición final. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Utilizaremos la misma lógica de esto, la vamos a borrar, llamaremos una función que sea capaz de, de empañar la fila y la columna final con un cuadro de color. Columna y entonces lo que haremos es levantar más variables, harían también la fila final y la columna final. Abrimos espacio para poder definir la función. ¿En qué consta la función como tal? Tenemos la función que es color, que es la que nos permitirá colocar y dibujar el cuadro del color que nosotros queramos en la posición que nosotros queramos. Respecto al ajedrez, entonces lo que haremos es tener 4 variables y preguntar que si la variable 1 es igual a la variable 2. En este caso, que si la fila inicial tomada por el valor de variable x1 es igual a la fila final, que es variable x2, y imponer la condición y preguntar lo mismo por la variable y. Si variable y1 es igual a variable y2. En caso de que esto sea lo mismo, significa que la ficha no se ha movido como tal, por lo tanto que no dibuje ninguna cosa, ni dibuje nada como tal. Pero en caso contrario, de que la ficha sí se ha movido, entonces sus coordenadas no van a ser exactamente iguales. Salte de la primera condición.
que si la suma de la fila final con la columna fila inicial, perdón, con la columna inicial es un número primo, es decir, que si yo sumo estas dos variables de fila inicial con columna inicial tomadas en var x1 bar y bar y1 es un número primo, salte a esta función que me dice dibujar un rectángulo sólido en la ventana en la posición de vector ref posiciones bar x1 bar y1. Y aquí le definimos el valor del tamaño que nosotros queremos y lo definiremos con el valor de gray y este con el valor de white, y así exactamente será acá gray y acá será white. Vale, como les decía, se impone una condición dentro de una condición. En caso de esta primera condición no se cumpla, significa que hay que dibujar un cuadro para que se tape la fecha jugada. Salta la primera condición, que si la suma de fila inicial con la columna inicial es un número primo, un número par, perdón, me dibujo un cuadro de color gris. En caso contrario, me dibujo un cuadro de color blanco y se cierra la condición. Y se abre nuevamente otra condición. Están anexados a un conjunto begin. Que si la suma de la fila final con la columna final es un número par, dibuje un cuadro gris. En caso contrario, dibujo un cuadro blanco, cierra la condición, se cierra la condición inicial, y la cual eso nos permite que al momento de manejarlos, manejar variables, nos permiten hacer esto. Y entonces lo que haremos es primero llamar a esta función antes de poder dibujar la ficha en su respectiva posición. Entonces dibujará el color y así dar la ilusión de que la ficha se ha movido sin dejar rastros en la ficha inicial. Y así podemos movernos libremente en el ajedrez.